Y por otro lado, entonces voy a compartir mi pantalla para que trabajemos un poco esta parte que tenemos que corresponde a los gelificados. Digamos que aquí hablamos de gelificados debido a que estamos pensando en que lo que vamos a conformar es, digamos que esto es un método de conservación donde yo reduzco la cantidad de agua, concentro sustancias, concentro sólidos solubles y aprovecho algo que se llama la pectina, que viene natural en muchas frutas, no en la mayoría, en muchas frutas. Algunas frutas son muy ricas en pectina, otras tienen muy poca pectina, pero casi todas tienen pectina, llámese en su pulpa o sí, en su pulpa o en las cortezas, porque digamos que la pectina puede encontrarse en cualquiera de los dos escenarios. Mm, Cuando hablamos de gelificados, inmediatamente nosotros pensamos en una mermelada. Las mermeladas como tales, y tal vez la foto está muy orientada a lo que nosotros esperamos de una mermelada. Si yo estoy hablando de una mermelada de fresa, pues lo que yo aspiro es que tenga una buena cantidad de fresa y que yo encuentre dentro de esa mermelada esas porciones de fresa que me van a generar la posibilidad de tener una sensación de consumir eh, el producto lo más cercano a lo correspondiente al producto natural. Entonces, o a la fruta como tal. Entonces, las mermeladas, y como les había informado previamente, pues esta norma, las normas que nosotros debemos trabajar siempre van a ser las normas del Ministerio de Salud. Y reitero, y siempre se los digo porque tal vez estamos acostumbrados a trabajar con las normas técnicas, y las normas técnicas surgen de los gremios. No es una norma que sea de obligatorio cumplimiento. Que nos sirvan, claro que sí nos sirven, no vamos a demeritar lo que corresponde a la norma. Obviamente las normas nos sirven. Sin embargo, hablamos que las normas técnicas que corresponden a ICONTEC son normas que no son de obligatorio cumplimiento, mientras que las resoluciones que legisla el Ministerio de Salud y Protección Social son normas de obligatorio cumplimiento. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, yo nunca me puedo guiar por una norma que no sea de obligatorio cumplimiento, porque podríamos estar incurriendo en un error por dejarnos guiar por una norma que no es la que rige el producto como tal. Entonces, volviendo acá, y creo que ya todos fueron y consultaron, pero voy a irme un poquito a lo que corresponde esa definición para aclarar algunos términos. La resolución 3929 de 2013 me habla que las mermeladas es una pasta de fruta semisólida para untar. En algún momento de nuestra vida nos encontramos una mermelada que parecía un bocadillo. Y eso no es una mermelada, debe ser semisólida y que permita ser esparcida dentro donde yo la vaya a ubicar, galletas, panes, qué sé yo, sin que la pieza donde yo la voy a usar se vaya a deteriorar. Esa es una característica fundamental. Está preparada a partir de frutas enteras, o sea, ¿qué es lo que yo proyecto? Yo puedo hacer una mermelada de fresas a partir de frutas enteras y los invito a que intenten hacerlo, es muy sencillo. Ustedes pican las fresitas, le agregan el azúcar, las ponen a hacer una cocción a fuego lento y ellas van sacando sus jugos, se va activando la pectina y vamos generando una mermelada como tal. Entonces, podemos trabajarla a partir de frutas enteras, pulpa de frutas, jugos concentrados de fruta que pueden contener trozos de fruta y piel. ¿Y por qué aquí se habla de fruta como tal, la parte de la fruta como tal, perdón, de la pulpa o de la piel? Porque resulta, y como les venía diciendo, la piel puede contener unas grandes cantidades de pectina y perder esa pectina en un proceso de gelificación
pues de pronto no sería lo ideal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la piel, por ejemplo, en el caso de lo que son naranjas, limones, en el valle se usan muchísimo esos casquitos de naranja y de limón comestibles, porque son muy ricas en pectina. Además de eso, generan una sensación muy agradable, que no es chiclosa, y se rellenan con algún tipo de postre dulce por dentro, que puede ser un arequipe, un manjar blanco, y eso genera una sensación entre ácido y dulce muy agradable al paladar. Entonces, en el caso de la naranja, siempre vamos a ver mermeladas de naranja, que son muy comunes en el mercado, donde vamos a involucrar dos cosas: el zumo de la naranja más alguna parte, un porcentaje de la cáscara de la naranja, para generar o para trabajar, digamos, con la pectina que tiene la corteza de la naranja. Esta fruta se somete a procesos de calentamiento y evaporación adicionada con azúcar o cualquier tipo de edulcorante. Podemos adicionar fructosa o un edulcorante de 0 calorías o azúcar invertido. Podemos invertir previamente el azúcar para que su sabor resalte mucho más. También podemos hablar de azúcares a partir de jarabes de maíz. Es decir, acá la gama de edulcorantes es muchísimo y mucho más en esta época, en donde le hemos rechazado, empezamos a hacer un rechazo importante con la sacarosa, y empezamos a tener un contacto un poco más fuerte con otros edulcorantes, como es la fructosa y los que les mencioné, que pueden ser calóricos o no calóricos dependiendo del requerimiento como tal. Y podemos tener adición de pectinas o no adicionarla. ¿Por qué? Porque la pectina puede estar naturalmente en el producto, o yo puedo agregar la pectina. Si mi fruta no es rica en pectina, pues ¿cuál es la recomendación? No haga mermelada de esa fruta, porque la adición excesiva de pectina me va a generar una sensación chiclosa. ¿Qué es una sensación chiclosa? Creo que todos la hemos percibido en algún momento en alguna mermelada, donde no esparce fácilmente, sino que va a generar, después de haberle esparcido, un recogimiento. Y eso, pues digamos que no es lo más agradable para el paladar. Acá hay una definición, que es la definición de la norma técnica, que es pastoso, obtenido por la concentración, cocción y concentración de pulpa, lo mismo que habíamos dicho, preparadas con edulcorantes y adición de aditivos permitidos. Y acá hay un punto muy interesante. En las pectinas, perdónenme, en las mermeladas, la concentración final de sólidos solubles debe ser va hasta los 65 grados Brix. Todos manejamos qué son los grados Brix, ¿cierto? Sí, señora. Ok, perfecto. Eso es importante. Para los que no lo manejen, sencillamente los grados Brix son porcentaje de sólidos solubles. Sencillamente es, cuando yo hablo de 65 grados Brix, estoy hablando que tiene 65% de sólidos solubles. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a unir tanto con los sólidos propios de la fruta como con los que yo he desarrollado en lo que les he agregado con el azúcar. Bueno, básicamente son procesos de concentración, son diferentes definiciones que acá tenemos, y en algunos casos y en algunas ciudades se habla de llegar, para gelificar, llegar hasta el punto donde la gelificación sea la adecuada o genere un gel cuando el producto se enfríe. De hecho, eso es una prueba de la mermelada casera. O sea, yo cojo un vasito de agua a temperatura ambiente, agrego una gotica de mermelada. Si la gotica se gelifica y queda formando una bolita, quiere decir que ya, si la gotica se disuelve en el agua, quiere decir que todavía nos falta el punto. Digamos que esos son los puntos a los cuales yo quiero llegar.
Debe caracterizarse por una buena consistencia, es decir, presentar un cuerpo pastoso pero no duro, que es lo que veníamos hablando. Características de la mermelada. Las mermeladas pueden ser bajas en calorías y nos permiten trabajar mermeladas que van desde los 50 hasta los 54 grados Brix, mermeladas normales que van de los 55 a los 65 grados Brix. Hablamos acá de los porcentajes de fruta. Esto sería muy importante para que lo tengan en cuenta en su formulación. Vamos a pensar en que cuando yo hablo de una mermelada de fruta, calidad extra, me está hablando de una mermelada que tiene el 50% de fruta. En la medida que yo baje la fruta, pues sencillamente estoy bajando la capacidad de tener, digamos, la calidad del producto. Permítanme que... Listo, es que creo que me estaban diciendo que... Ok, bueno. Entonces, acá tendríamos que pensar que cuando yo estoy hablando de las mermeladas, la calidad de la mermelada depende de la cantidad de la fruta. Yo puedo empezar con una calidad y de hecho puedo empezar con 60%, pero digamos cantidades superiores a los 50%, llamaríamos una mermelada de tipo extra o de muy buena calidad. Cuando yo estoy hablando de mermeladas que tienen menos del 40%, pues la calidad empieza a bajar. Normalmente una mermelada comercial tiene 40% de fruta, que digamos que es una mermelada normalita. Cuando ustedes ven mermeladas que son supremamente económicas, es porque sencillamente lo que lleva es muy poca cantidad de fruta y el resto lo que vamos a tener es azúcar y pectinas para lograr llegar a la gelificación. La mermelada se va a caracterizar porque vamos a tener un pH muy definido. Hay mermeladas muy complejas que muchas veces las vemos muy gelificadas, como es el caso de la mora. La mora es muy rica en pectina, muy rica en pectina, pero al tener una mora tan rica en pectina, pues sencillamente lo que hace es que no me permite, y perdóneme, y tiene un pH muy bajito. Entonces, muchas veces tenemos unos geles supremamente duros de mora. ¿Por qué? Porque vamos a tener un pH que no se ajusta al pH ideal del producto para que el gel quede con las características que se deben tener. El porcentaje de acidez para tener una buena concentración expresado en ácido cítrico va a ser de 0,5, mínimo de 0,5, y ya les voy a mostrar por qué se observa una situación de estas. Bueno, miremos los ingredientes y vamos a empezar a trabajar con esos ingredientes de las mermeladas, los vamos a trabajar dentro de nuestra formulación. Decimos que hablamos de la fruta. En el caso de la fruta vamos a hablar de dos características. La fruta que vamos a utilizar para nuestro producto, que va a ser mermelada, y vamos a pensar en la fruta que va adicionada en trozos. Esto es muy importante. O sea, ustedes pueden ponerle, tampoco es tan grato tener una fruta completamente llena de trozos, se nos vuelve engorroso el consumo de esa fruta. Entonces, normalmente uno cuánto le puede adicionar de trozos, más o menos el 10% del producto. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer 1000, pues voy a agregar 100 de trozos. Si ustedes dicen, no, pero los trozos de esta fruta no son tan agradables, porque de pronto me pueden quedar muy duros o pueden generar no sean tan agradables al paladar, pues ustedes pueden decir, yo voy a agregar el 5% o el 2%, lo que ustedes quieran. Acá lo importante es que dentro de la fruta proyecten sus trozos. El segundo punto va a ser los edulcorantes. Los más utilizados y los más comunes se vayan a llamar, es la sacarosa. Sin embargo, hoy en día trabajamos con fructosa, con jarabes invertidos de sacarosa, también se puede, con jarabes jarabes de maíz, edulcorantes no calóricos,
Y finalmente lo que vamos a obtener son los productos, pues digamos que no con las características que nosotros estamos acostumbrados a tener, que son productos súper dulces, sino que vamos a tener productos con menor, digamos, menos como, bueno, menos dulces, obviamente, porque le vamos a agregar menos azúcar, o edulcorantes que tengan sabores residuales. Con este tema de los edulcorantes toca tener muchísimo cuidado, porque hay edulcorantes que tienen sabor residual y eso es muy desagradable. Y con el tema de la concentración pueden tener un sabor residual amargo y eso sería muy desagradable al paladar. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta cada vez que vayamos a determinar el edulcorante. Yo vi que todo el mundo estaba poniendo azúcar blanco, pero el azúcar blanco puede llegar a generar la cristalización. Entonces, por eso se usan azúcares invertidos. Cuando yo normalmente oriento una formulación, siempre les digo, trabajen el 10% del edulcorante invertido, de tal manera que la inversión permite que se separen en dos azúcares simples y vayan ustedes a tener mejor sabor, mejor digestión y adicional a eso, evita la cristalización. Ácidos orgánicos, acá hacemos referencia al ácido cítrico como regulador de pH, pero por ejemplo en productos que sean muy ácidos como la mora, en algunas ocasiones debemos agregar bicarbonatos o sustancias reguladoras de pH para subirlo un poco, porque no podemos tener geles que tengan pHs muy bajos, porque ocurre que nos van a quedar los geles, van a quedar muy duros. Los gelificantes que normalmente utilizamos, el mejor gelificante para mermelada es la pectina, indiscutiblemente. El que me da mejor sabor, perdónenme, mejor textura, mejor brillo. Pero también hay una serie de gomas que se pueden utilizar. Ustedes pueden verificar si pueden asociar la pectina a gomas que me generen el gel como yo lo deseo. Las gomas, bueno, digamos que normalmente esas gomas son de origen natural, lo mismo que las pectinas. Estos no son aditivos que vayan a generar algún daño al consumidor. Ocurre es que la pectina es de delicado trabajo. Si yo tengo pHs muy bajos, la pectina no me va a ser buena. Si tengo pHs muy altos, tampoco se va a comportar bien. Hay pectinas rápidas y pectinas lentas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando estamos trabajando con pectinas? Pensar que si mi fruta no es muy rica en pectina, esa pectina la puedo reemplazar también por goma para las gomas que hay en el mercado para evitar que me vaya a quedar chicloso el producto. No se pueden agregar almidones, cero almidones. Los almidones no están permitidos, sino para compotas. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Aditivos, aquí me refiero que colores, definitivamente, en muchas ocasiones debemos usar colores, llámense pigmentos o llámense colorantes. En muchas ocasiones perdemos los aromas en el proceso de la concentración, en otras se potencializan. O sea, entiendo que todos pensamos el aroma de un banano, pero cuando yo caliento un banano, ese aroma se potencializa de una manera increíble. Lo mismo pasa con la guayaba. Hay otros productos que pierden su aroma porque son muy volátiles. Entonces, normalmente hay una parte que es la torre de recopilación de aromas que lo que hace es coger todos esos vapores, los almacena, luego los condensa y luego se le mezclan al producto ya terminado, evitando que esos aromas se pierdan. Conservantes, normalmente acabamos a usar benzoatos, sorbatos, en términos generales. Yo sé que ustedes van a decir, uy, es que esos sorbatos son malísimos, los propionatos son lo peor. Eso no es cierto. Lo que son los sorbatos y los benzoatos vienen de la misma naturaleza, son extracciones, sales de la misma naturaleza. Y si se trabajan con la norma, que es muy bajita, la norma es el 0.05 al 0.1% del
del producto. Eso es muy bajito, no se requiere agregar el 2%, una cosa loca, no. Con una pequeña cantidad, como tiene tan poca actividad acuosa, el producto se va a conservar muy bien. Bueno, si tienen alguna duda, me avisan. Por favor, me interrumpen. Bueno, estas son algunas frutas, contenido de pectina muy bueno, que es superior al 1%. Fíjense que acá hay una cantidad de productos que tienen muy buena pectina. De hecho, ustedes ven que siempre encontramos, por ejemplo, los limones en la corteza, ¿no? Las limas en la corteza, la naranja corteza, la guayaba es maravillosa, es riquísima en pectina, un poco menos el mango, la guanábana, pero lo que es la mora, la fresa, bueno, el tomate de árbol tiene que ser pelado porque si no se vuelve amargoso, lo mismo que la ciruela, bueno, acá la toronja es la corteza, la mandarina también. Acá tenemos que tener en cuenta que la pectina, digamos que nos va a generar, Profe, perdón, señora, y la papaya, ¿no? Me parece, o no la sé, pues papaya tiene, pregunto. sí, todos estos tienen pectina, pero ahí a eso iba. Depende del grado de maduración. Cuando una papaya es rica, es agradable para consumir, no tiene tanta pectina como cuando la papaya está todavía verde. Tiene una mayor cantidad de pectina. Entonces la papaya se usa para otras cosas. Por ejemplo, la papaya verde es la fruta cristalizada. ¿Sí? Se toma la papaya verde, se hace todo el proceso de osmodeshidratación y queda unos trozos supremamente agradables porque me absorbe color, porque es súper blancuzca, entonces me absorbe el color, me absorbe los azúcares, hay un muy buen intercambio, conserva su textura y es excelente para eso. Ahí ella tiene una muy buena cantidad de pectina. Luego la pectina baja un poco y no es tan útil, digamos, en las mermeladas. Habría que hacer los ensayos porque honestamente, pues yo no he hecho una mermelada de papaya. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, que un lulo es muy agradable. Despulpar un zapote es muy difícil. Las uchuvas son muy buenas para hacer muy buena fuente de pectina y todo lo que tenga cáscara que después eh, de tener algún tipo de proceso se vuelva amarga, se tiene que eliminar. Sabemos el amargo residual del tomate de árbol y de las ciruelas. Todo lo que sea ciruela tiene una residualidad terrible. Da un color hermoso, todo es lindo, pero no es lo indicado. Bueno, contenido medio, la cereza, el higo, el melocotón, la pera. Contenido bajo, la piña. Sin embargo, de piña se usan muchísimo para hacer este tipo de productos por la fuerza que tienen sus aromas, su color, su sabor. Entonces se usa muchísimo agregando pectina, porque ella responde muy bien. Entonces, digamos que la condición no solamente es que tenga pectina, sino que la respuesta del producto al ser sometido a una concentración, pues sea lo suficientemente agradable al consumidor. Vamos a ver el proceso. El proceso originalmente viene, yo lo voy poniendo por etapitas, pero como cuando proyecto por mí me genera tanta incomodidad salirme y volverlo a meter, entonces por eso lo proyecto así. Bueno, dentro del proceso, todo proceso inicia con la recepción de materia prima. Cuando ustedes se encuentren acá, RMP se llama recibo de materia prima y continúa con una parte que se llama análisis de materia prima. Todos los procesos en alimentos, y diría que en términos generales, no sé, pues si no se haga análisis, por lo menos se hace un recibo y una verificación, entonces ahí ya estamos haciendo un análisis. Entonces, primero va recepción de materia prima, luego va análisis de materia prima, y dependiendo del proceso al que yo esté sometiendo mi producto, vamos a tener una selección o una clasificación.
Digamos que podrían confundirse los dos términos, pero cuando yo clasifico, yo lo que estoy haciendo es dándole un uso a cada producto dependiendo de la característica que me lleve a hacer esa clasificación. Por ejemplo, por tamaño. Eso sería una característica, grado de maduración. Lo llevo para un lado o lo rechazo. La selección me genera un rechazo, digamos, para ese proceso. Entonces yo selecciono lo que para mí me sirve y continúo en el proceso. Digamos que esto es un tema que es más de criterios, seleccionar y clasificar. Lo importante es que yo, dentro de mi proceso, voy a continuar con el siguiente paso que se va a llamar limpieza y desinfección. Ante esta limpieza y desinfección vamos a pensar en procesos de limpieza y desinfección, llámense por aspersión, por inmersión, y vamos a empezar a consultar un poquito la maquinaria. Los procesos, la maquinaria de Fruer es muy interesante, muy. Cuando yo estoy hablando de, por ejemplo, selección y clasificación, aquí estoy hablando de zarandas, estoy hablando de bandas transportadoras si es manual, estoy hablando de elevadores de cangilones, estoy hablando de, por ejemplo, hay una que por peso en las naranjas se manejan unas zarandas que por peso van llevando, lo mismo que pasa con los huevos, van llevando el producto teniendo en cuenta el tamaño que ya tenga. Entonces las naranjas más grandes no las van a volver zumo, las van a volver las van a llevar a un comercio para la diferente pues a una naranja pequeñita que normalmente la vamos a utilizar para sacarle el zumo. Hablamos de limpieza y desinfección con tanques de inmersión, con tanques de aspersión, con, por ejemplo, la inmersión con la limpieza se hace con aire para que empiece a moverse aire dentro del agua, que cree burbujas, cree movimiento y toda la tierra, las hojas, los palos, todo lo que tenga adherido a las cortezas se vaya eliminando. Luego vamos con la desinfección, normalmente se hacen con amonios cuaternarios, una buena desinfección se hace con amonio cuaternario de quinta. Ahora se pusieron súper de moda todos los amonios cuaternarios, usted va y la señora de la esquina le dice que si le gustaría desinfectar con amonio cuaternario, pero pues obviamente eso tiene que ser trabajado con la orientación pues de un profesional. Los amonios cuaternarios no son para trabajarlos en casa. Adecuación, les dejé acá adecuación. ¿Por qué? La adecuación ustedes le van a poner sus nombres, llámese pelado, troceado, despulpado, yo no sé cómo lo vayan ustedes a llamar. Y esto es una propuesta tentativa, porque cada fruta tiene su proceso. Aquí yo estoy hablando de adecuación, por ejemplo, en casos donde yo tenga que pelar. En ese caso, entonces, mi adecuación podría ser despitonar. O sea, voy a quitarle la parte de que el pedúnculo a la fruta. O sea, depende del tipo de fruta. Entonces, cada cual vaya mirando yo cómo podría hacer con mi producto, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar que la adecuación depende del producto. Eso pasa con el escaldado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces hacemos, para tener un mejor rendimiento, hacemos una adecuación, un escaldado y luego vamos a hablar de un despulpado o pulpeado. Los dos términos son correctos. Llámese como se llame, ustedes lo van a trabajar. En el caso, por ejemplo, de una fresa, en una fresa ustedes sencillamente lo que van a hacer es un pulpeado, no la adecuación, digamos que en términos generales, pues no existe una adecuación como tal, vamos a trabajar un pulpeado donde vamos a extraer la hoja y algunas semillas, y en algunos casos me exigen digamos que el público al cual va dirigido, el consumidor al cual va dirigido, que no tenga semilla.
Entonces a mí me toca clarificar el producto porque la semilla en el momento se alcanza a desbaratar, se alcanza a abrir. El escaldado es relativo. Yo no tengo que escaldar siempre. Escaldo algunos productos, por ejemplo la guayaba, buenísimo. Escaldar, porque cuando yo escaldo la guayaba, despulpo muy fácil. Entonces es mucho más sencillo. Y acentúo color, acentúo aroma, elimino microorganismos, saco una cantidad de cosas que no son gratas al consumidor y luego me las llevo a despulpar. Luego viene una parte que se llama mezclado. Yo creo que ustedes en ninguna parte han visto que yo diga pesado, inspección, revisado. No, porque es que eso va dentro de intrínseco a cada operación. Si yo estoy haciendo la limpieza y desinfección, pues yo tengo que tener indiscutiblemente un proceso de inspección que sí se me están eliminando y que sí tengo la cantidad suficiente de desinfectante, medir las concentraciones del desinfectante. Entonces, aquí obviamente no se pone pesado porque eso va intrínseco al rendimiento de las operaciones. Los procesos de pesado normalmente no van dentro del proceso como tal. Mezclado, entonces acá vamos a hablar del mezclado, donde les puse un guioncito formulación. Acá es importante llegar a un rendimiento. Yo despulpo, obtengo un rendimiento, y ustedes me van a decir, profe, pero si es que no lo estamos haciendo materialmente, no estamos acá mirando, no lo estamos haciendo en un laboratorio, claro que no. Lo estamos haciendo, pero ¿cómo sé yo el rendimiento del despulpado? Lo busco, de acuerdo con el producto, lo busco en la literatura. Normalmente ustedes encuentran cuál es el porcentaje o el rendimiento de despulpado de la mora, de la fresa, del mango, de todas las frutas. Eso se encuentra en la literatura normalmente. Entonces, a partir de este rendimiento que yo voy a tener acá, teórico obviamente, me voy a generar mi formulación. Pero esa formulación, ¿dónde se va a hacer real? En un mezclado. Entonces, yo formulo, digamos que eso va intrínseco al mezclado. Cuando yo voy a mezclar, lo que hago es previamente formular. No sé si sea clara. Yo no digo pesado, yo no digo, en teoría no debiera decir acá formulación. Yo la escribí porque lo que debe decir ahí es mezclado. Yo la escribí para indicarles que aquí yo voy a coger mi formulación y voy a tener en cuenta cuál fue el rendimiento del despulpado y formulo teniendo en cuenta la cantidad de pulpa que me salió. Hago mi formulación, empiezo mi mezcla, hago mi concentración como tal, adiciono los trocitos de fruta que ya se encuentran previamente osmodeshidratados, sigo mi concentración y me voy hasta el punto final donde yo ya debo determinar cuál es el punto al cual yo quiero llegar. 62, 65, 60 grados Brix, ustedes ya lo determinan. Al final de cuando yo ya llego a mi punto final, adiciono colorantes y aromas para evitar que se me pierdan. Acuérdense lo que ya les había dicho previamente. Luego me voy en vaso en caliente, porque si no el gel no lo va a permitir envasar en frío. En vaso en caliente, sello mi frasco, voy a un proceso de enfriado, luego lo meto en las cajitas de cartón, es decir, el embalaje, y finalmente me voy al almacenamiento. Quiero que me indiquen si este proceso es clarísimo o si con su producto tienen alguna duda. Profe, buenas Cuéntenme, por tardes. favor. ¿Sí? Aquí tengo una duda. Cuando el producto, digamos, no requiere los pasos anteriores, sino, digamos, no vamos a utilizar la fruta, sino ya, supongamos, nosotros vamos a utilizar lo que es pulpa de naranja.
pero el proceso, digamos, de recepción de materia prima como tal, ya viene la pulpa extraída, porque así lo habíamos tomado. O sea, en ese paso no hacemos ni la selección, ni digamos lo que es el despulpado, ni la parte, o sea, todos esos pasos hacia ahí hay que pasar. Tendríamos que empezar desde la recepción de materias primas o cómo. Sí, señor. Y lo van a tomar a partir de las naranjas, porque es que ustedes con las naranjas, yo creo que les hice una indicación, porque, bueno, hay como dos grupos que decidieron trabajar de una u otra manera con naranja. ¿Qué ocurre? Como la naranja no es rica en pectina, el zumo, usted no va a obtener una mermelada de naranja sin la corteza. La puede obtener, obviamente que sí, todo se puede, pero va a generar una mermelada de un color terrible, sabores a sobrecocción, porque no le va a alcanzar el punto. Por eso, usted mmm, debe pensar en que tiene que agregar, debemos pensar en que debe agregar la corteza de la naranja. Por lo tanto, usted debe trabajar con naranjas. ¿Mm? Naranjas como tales. Entonces empieza naranja, análisis, selecciona y clasifica la naranja, limpieza y desinfección, y acaba de hacer un proceso, ya no hace adecuación, sino hace un despulpado y con la corteza tiene que hacer un trabajo adicional porque no puede llevar la carnosidad blanquita, porque si no se le vuelve amarga la mermelada. ¿Mm? ¿Sí fue lo suficientemente clara? Sí, señora, sí, señora. Ok. Profe, tengo otra pregunta. ¿Y con la osmodeshidratación entonces hacemos otro proceso? Ok, excelente, excelente. Me encanta que me haya hecho la pregunta. Claro que sí. Ustedes, estos procesos normalmente, para que me quepa bien este cuadrito, pues a mí me toca hacerlo de esta manera. Pero normalmente se hacen verticales. Cuando usted hace el despulpado, usted va a sacar la corteza. Por ejemplo, en el caso de la naranja, usted saca la corteza y en la corteza sigue el proceso de osmodeshidratación. Para cualquier otra fruta, sí, veo que muchos están haciendo, por ejemplo, mermelada de piña con adición de trocitos de piña. Entonces, ustedes inician el proceso igual, recepción, limpieza, desinfección, adecuación, y van después diría yo, después del escaldado, depende del producto que sea, usted se va a sacar una parte para pulpa y otra parte para osmodeshidratar. ¿Mm? Y ahí continúa hasta que lo vuelve a unir al proceso en la adición de trocitos. Si usted dijo, listo, no, yo voy a hacer mermelada de arazá con adición de arándanos. Listo. Entonces hace su mermelada de arazá con su línea normalita y nos vamos con los arándanos aparte. Recepción de arándanos, clasificación, limpieza y desinfección, y empezamos a hacer la osmodeshidratación. ¿Mm? Entonces, depende de lo que ustedes van a hacer. Si son dos frutas diferentes, vamos por dos lados diferentes y los unimos en la adición de trocitos de fruta. Si son frutas iguales, lo llevamos hasta cierto momento, luego llevamos esta fruta, la vamos a llevar a hacer en la osmodeshidratación, y lo que se lleva por pulpa a despulpado es lo que va para mermelada. ¿Mm? Sí, señora. Ok. Bueno, hasta acá en este proceso ¿tienen otra duda? Bueno. Sí, profe, yo tengo una duda. La adición de las pectinas, esa adición de las pectinas, pues, ¿cómo, en sí cómo se hace? Porque de manera industrial, pues yo tenía entendido que según los proveedores se tienen que disolver en agua, ¿no? En agua con azúcar.
Entonces, pues se hace una mezcla y se hace la dilución. Pero entonces, en esta parte del trabajo, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Sin Ok, adición de agua o solamente mezclas en polvo? bueno, ¿por qué lo llevan? Industrialmente, ¿por qué en muchas ocasiones se hacen diluciones? Normalmente se hacen con jarabes, porque el tamaño de partícula de la pectina es muy chiquitico. Al ser tan pequeñito, no se disuelve con facilidad porque se vuelven grumitos. Entonces, ¿cuál es la técnica para trabajar las pectinas? La pectina se mezcla con el azúcar. Al mezclarse con el azúcar, ella se adhiere al cristal, como se adhiere y todo. La verdad es que yo cojo todo lo que son polvos y los mezclo. Y nunca genera grumo, nunca. Lo que son todos los polvos, los aditivos, que se llamen, a ver, ¿qué podemos tener? Benzoato, ácido cítrico, todo yo lo agrego en polvos. Todos esos polvos se mezclan. Como el cristal de azúcar es tan soluble en agua, pero adicionalmente el cristal de azúcar recoge, agrupa de esos polvos, nunca usted va a tener grumos. Entonces, por eso no se agrega agua. En estos procesos es mejor no agregar agua y evitarnos un proceso de concentración. Bueno, Bueno, señora. bueno, listo. Bueno, ahora en ese aspecto usted tiene que tener presente que depende también del tipo de pectina que lo utilice. Pero digamos que aquí no nos confundamos, trabajamos una pectina normalita, lo mezclamos al azúcar, el azúcar agregamos acá en la formulación, empezamos nuestra concentración, luego adicionamos los trocitos y listo, nos vamos. Lo único que queda para el final es la adición de colorantes y aromas por su naturaleza para que no se vayan a dañar. Bueno, voy a bajar y voy a ir a la formulación. Para la formulación, digamos que esto es un cuadrito que a mí me parece fabuloso. Yo lo tengo acá, este mismo cuadrito lo tengo acá desarrollado para hacer este tipo de producto. Vamos a trabajarlo acá y vamos a poner, digamos, tenemos nuestra lista de ingredientes. No, profe, pero no se está viendo en la pantalla. Sí, no se está viendo nada. Pero en ningún momento. No, la No, última, ahorita la última que Ya. Ok. fue hace poco. Sí, ya. Porque cerré la pestaña. Bueno, entonces me voy a ir a este cuadrito, que en donde estábamos, me fui a la formulación. Dentro de la formulación que hice, pues yo voy a poner acá mi lista de ingredientes y ya les voy a explicar esas cositas que yo tengo acá. Pero me voy a ir a un cuadrito en Excel para que ustedes lo puedan observar. Si yo voy a preparar, voy a poner acá como base de cálculo, y no dice cálculo, sino calculo, voy a poner acá una base de cálculo de 1000 kilogramos. Para esta base de cálculo de 1000 kilogramos voy a pensar cómo voy a trabajar esta distribución. Entonces, voy a trabajar la fruta pensando que la fruta va con los trozos. Voy a pensar en que yo voy a trabajar una proporción azúcar-pectina. Como se dan cuenta, la fruta va del 40 al 60, azúcar va del 60 al 40 en términos generales. Ustedes pueden trabajar 70-30, 20-80, lo que pasa es que no es para nada agradable. Pero pensemos en que vamos a trabajar unas proporciones correspondientes a la normalidad. Si yo, por ejemplo, trabajo 500 kilogramos de pectina, pensando en que la voy a trabajar 50-50, trabajaría 50 kilogramos de azúcar. Cuando yo hablo de los sólidos solubles, estoy hablando de los grados Brix. Acá yo lo puedo poner en términos de porcentaje o en términos de proporción. Es mejor trabajarlos en términos de proporción. Es decir, si la fruta que yo estoy trabajando tiene, por decir algo,
9 grados Brix. ¿Qué quiere decir? Que los sólidos solubles serían 0.9 grados. Sería 0.0, porque toca correr la comita. Sí, ahí sería 90, 0.09. ¿Cierto? Si los trabajo en proporción, entonces debo decir que es una proporción y luego dividir por 100, entonces es una bobada. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Pongo la cantidad de la fruta, acá voy a poner sólidos solubles que yo voy a agregar, entonces voy a agregar los sólidos solubles que tiene la fruta, entonces yo voy a decir, bueno, la fruta tiene normalmente una mora tiene 7 de 5 incluso grados Brix, pero pensemos en una fruta en términos generales, si tuviera 12 Brix, entonces ¿cómo lo pondría? 0.12. El caso de un producto que tenga 12 grados Brix. ¿Qué ocurre acá? Esto es una formulita. ¿Cómo lo hago? Voy a obtener el peso de los sólidos solubles, el peso como tal en kilogramos. Entonces, ¿cómo lo hago? Es sacarle un porcentaje. Multiplico la pulpa por los sólidos solubles para obtener cuántos sólidos solubles en peso tengo yo. Esto sería en proporción, esto sería en peso. Con el azúcar, si agrego 500, es decir, porque lo estoy trabajando al 50% fruta, relación fruta-pulpa, fruta-azúcar, acá tendría 500 kilogramos de azúcar. ¿El azúcar cuántos grados Brix? Pues normalmente el azúcar tiene, pues lo tomamos, no tiene la pureza del 100, pero lo tomamos como si tuviera 100, o sea, multiplico por 1, que quiere decir que este sería 500 por los sólidos solubles del azúcar y los llevamos a 500. La pectina, ¿cómo se agrega la pectina? La pectina se agrega así. Vamos a tomar la pectina, se agrega 1 kilogramo de pectina por cada 120 kilogramos de azúcar. Si yo tengo 500 gramos de azúcar, ¿cómo haría la fórmula? ¿Cuánto tendría yo que agregar? ¿Quién me ayuda? Si yo tengo por cada kilogramo de pectina, perdón, debo agregar 1 kilogramo de pectina por cada 120 kilogramos de azúcar, ¿cierto? Pero aquí no voy a agregar 120, sino voy a agregar 500. Entonces, ¿cuánta pectina debiera agregar? Pues, profe, los 500 dividido en los 120. 500 dividido 120, entonces debo dividido 120. Listo. Normalmente esto se contempla como si tuviera el total fuera de pureza 100% pura, por lo tanto los sólidos solubles serían de 1, o sea del 100%, y en kilogramos tendríamos 4.17. Regulador de pH, pensemos que aquí no voy a agregar regulador de pH y que los aditivos voy a agregar 4 kilogramos, eso se hace por formulación, por lo tanto voy a tener que el peso de los ingredientes van a ser de los sólidos solubles, el peso de los sólidos solubles va a ser de 568.17 kilogramos y que la mezcla de ingredientes va a tener 1008.17 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que de 1008, 568 son sólidos solubles. Por favor, si no me entendieron, no hay problema, yo lo repito. ¿Alguien no lo entendió? ¿A alguien le falta comprender alguna partecita? ¿O es suficientemente claro para que ustedes puedan hacer su formulación? Profe, Profe, me queda una duda. ¿cuándo se utiliza? ¿Cómo? El regulador de pH depende del tipo de fruta, ¿cierto? Sí, señora. El regulador de pH, aquí vamos a utilizar
bicarbonato para subir el pH, o vamos a utilizar, bueno, esos son los más usuales, ¿no? Ácido cítrico para bajar el pH. En ese caso, usted tiene que hacer balance de ácido cítrico con la fruta. Profe, en determinado caso, yo con esa formulación, con la formulación que usted acabó de dar, ¿cómo puedo, digamos, calcular los grados Brix finales que me van a quedar con esa formulación? Ok, esta es la mezcla de ingredientes. Ahora yo me tengo que ir a... Esta sería la formulación, ¿cierto? Y esta es la mezcla de mis ingredientes, teniendo en cuenta los grados Brix. Excelente. Entonces yo ya me voy para acá. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a mirar el rendimiento de la mermelada, y estas son dos formulitas. La cantidad de agua a evaporar, y esta es la siguiente formulita. Pero la vamos a ver, yo me voy a bajar uno más para que lo revisemos. Sencillamente lo que yo voy a hacer, ¿cuál va a ser el rendimiento de la concentración? Va a ser lo que me va a salir de mermelada, ¿cierto? A 65 Brix. Cuando yo meto la concentración, meto un proceso donde yo tengo una mezcla de ingredientes, que es lo que yo voy a llamar la masa 1 o M1, ¿y qué me va a salir? El agua que va a salir evaporada, y me va a salir mi gel, que va a ser el rendimiento de esta operación como tal, de esta etapa del proceso como tal, que va a ser el gel, o sea, la mermelada. Entonces, esto es muy sencillo. La sumatoria de ingredientes, que lo hicimos en el cuadrito, o sea, M1 va a ser igual a un agua que desconocemos, más M3, que va a ser la cantidad de gelificado, ¿cierto? Entonces es sencillamente ponernos el total de la sumatoria de los ingredientes más la otra que vamos a sacar, es el agua y la mermelada. Entonces ya hay una formulita hecha, pero el nacimiento de la formulita es esta que yo tengo acá. ¿De dónde nace la fórmula? Nace de esto. Porque a mí no me gustan las fórmulas, es porque no las comprendemos. Entonces, ¿qué es el rendimiento? O sea, los kilogramos de mermelada. Entonces, ¿qué hago yo? Peso de los sólidos solubles totales, o sea, peso de los sólidos solubles totales por 100 sobre los sólidos solubles finales. ¿Cuáles son? 65. Entonces, acá hago una sumatoria, y por eso fue que yo hice este cuadrito. Entonces, en este caso, para esta mermelada sería esto, peso sobre los sólidos solubles finales. ¿Cómo saco yo el agua a evaporar? Va a ser la sumatoria de todos los ingredientes menos el rendimiento, que es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá abajito. Es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá. ¿Cuál es el agua que yo voy a evaporar? Pues los ingredientes menos mi mermelada. Ese es el agua que se va a evaporar. Aquí sencillamente sacan dos formulitas. Por eso, ahí está, digamos que en términos generales, si yo quiero saber cuál va a ser mi rendimiento, ¿qué hago? Tengo dos opciones. La primera es que yo tengo el peso de la masa 1, porque yo estoy agregando una serie de ingredientes, y tengo los sólidos solubles, es decir, los grados Brix. Puedo sacar una segunda formulita donde yo voy a poner, que sería el balance de sólidos solubles. Este sería el balance general. Ahora también puedo sacar el balance de sólidos solubles. Entonces, la masa 1, que van a ser el total de los ingredientes, por los sólidos solubles totales que yo voy a tener, que van a ser, acá me toca multiplicarlo porque no lo tengo desarrollado, este dividido de este, van a ser 0.56 por 0.56 va a ser igual, esto lo vamos a hacer en paréntesis.
para que luego no nos quede difícil de comprender. Lo vamos a meter en paréntesis. Esto va a ser igual a la masa 2, que va a ser la masa del agua, por el agua no tiene sólidos solubles, entonces acá sería, no tenemos, ahí sería por 1, entonces, no, perdóneme, no tenemos sólidos solubles, ahí sería el agua solita, entonces sería por 0, quiere decir que, ay Dios, elimino M2. Por una cantidad de gel que se va a llamar M3 por 65, o sea, 0.65, que serían los grados Brix finales. Y ahí sencillamente despejo cuál va a ser mi rendimiento. Es eso. Esta es la formulita, básicamente. La formulita que tengo, que voy a resaltar con amarillo, es el balance de sólidos. ¿Por qué saqué el balance de sólidos? Porque, ay Dios, esto se me desapareció el colorcito. ¿Por qué saqué yo el balance de sólidos? El balance de sólidos lo saqué aparte para poder pensar para despejar una de las dos incógnitas. Sencillamente hago un balance de sólidos para que yo pueda establecer cuánto obtengo yo de rendimiento. Eso es lo que tenemos. Vamos a ponerla acá porque se me ha perdido. La que puse en rojito es el balance de sólidos. La de arriba es la masa general, es el balance general. Lo que entra es igual a lo que sale. Acá tenemos que el balance de sólidos, el balance que se encuentra en rojo, no ingresa el agua porque sencillamente el agua no tiene sólidos. Entonces todos los sólidos van a salir para acá. Aquí, ¿qué hago? Despejar masa 3, que sería lo que me está ingresando sobre por 0.56 dividido 0.65, esa sería la masa 3, con la masa 1 y la masa 3 hallo la masa 2. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Me gustaría escucharlos. Bueno, profe, yo la única duda que tengo es cuando usted estaba en la formulita en Excel, ¿de dónde sacamos esos datos regulador de pH? Ok. Ahí en la cantidad, porque habla de peso, entonces usted coloca 0. Ok, no, mire, lo que son el regulador de pH y los aditivos van a estar, son, digamos que, dependen de su formulación. Regulador de pH y aditivos dependen de su formulación. Entonces, si usted tiene una fruta que es supremamente, no tiene la suficiente acidez, que realmente son muy pocas, tienen un pH alto y tienen muy poquita acidez, pues entonces lo que usted hace es agregar ácido cítrico y hace un balance de ácido cítrico. Normalmente hay una teoría de que normalmente se hace en el laboratorio midiendo el porcentaje de ácido cítrico de una fruta, haciendo una titulación, pero si no nos da, si no estamos en un laboratorio, lo hacemos teórico y vamos a buscar cuál es la cantidad de ácido cítrico que tiene cada una de las frutas y los pHs que ella maneja. Los pHs normalmente, al hacer diluciones, los pHs se conservan. Cuando yo estoy trabajando pHs, por ejemplo, que sean de 2.2, yo sé que yo tengo que agregar benzoato, ay, Dios mío, bicarbonato de sodio, para aumentar un poco el pH y evitar que se me vaya a deteriorar. Esto va a depender de la fruta. Lo mismo pasa con los aditivos. Hay aditivos, yo no siempre tengo que agregar colorante, yo no siempre tengo que agregar aromas. No, normalmente sí tengo que agregar un conservante para que mi producto esté más seguro, porque es mejor tener un producto más seguro a
que vaya a los meses a tener un desarrollo de mohos o levaduras y ahí dañaríamos el producto. Entonces acá lo que yo hago es agregar sorbato mezclado con benzoato que no supere la norma como la norma lo tiene establecido. Eso se hace sobre el producto final para que no supere la norma y por eso se tiene que calcular así, se hace sobre el producto final, es decir, se trabaja sobre el rendimiento del producto. Ahí. Ya. Me parece importante que todos revisen si es suficientemente claro, si tenemos plena dominio de lo que estamos haciendo para que ustedes puedan hacer sus formulaciones bien. ¿Alguien más que quiera participar? Profe, una pregunta, ¿esos reguladores de pH se hacen como vienen en base pura o en disoluciones? ¿Cómo lo puedo acomodar en la fórmula? Ok, si usted tiene la dilución, entonces usted sí lo trabaja con la dilución. O sea, eso depende de su proveedor. Y hay proveedores que los manejan en dilución para que sea más fácil de controlar las cantidades que se agregan. Normalmente ellos vienen en polvo y por eso se adicionan a los polvos. Pero también pueden aparecer con alguna en diluciones y se pueden utilizar así también. Bueno, solamente me queda una partecita muy sencilla que hace parte, digamos para que lo sepan, porque me parece que no es pertinente que uno pues no lo informe, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros una partecita, un gráfico donde tenemos algo que se llaman los grados Brix en el eje Y hablamos del pH en el eje X. El pH que estamos trabajando, lo que ustedes ven como en esa forma, que tiene los punticos por dentro, es en el lugar donde los geles se van a formar de una manera adecuada. Y cuando nosotros hablamos de lo que va salido, llámese por encima, por debajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a tener geles defectuosos. Si yo tengo más de 80 grados Brix, voy a tener cristalización. La cristalización es lo que ustedes observan cuando se comen un dulcecito que lleva mucho tiempo y está revenido, se ha vuelto a deteriorar el dulce. Entonces, hay muchas veces que encontramos, por ejemplo, las mieles, eso es un ejemplo buenísimo. La miel, cuando se le ha adicionado azúcar, con el tiempo empieza a generar cristales, los cristales se vuelven a formar los cristales de azúcar y vamos a tener una miel que usted puede observar el cristal de azúcar en la parte de abajo. Obviamente se van a ir hacia el fondo del producto. La tendencia a sinéresis es cuando se rompe el gel o porque el pH es muy bajito o porque agrega una cantidad de azúcar exagerada y llega a unos grados Brix muy altos. Entonces, si yo tengo un pH muy bajito, pero estoy sobre los grados Brix, por ejemplo, estoy en pH de 2.8, 65 Brix, que sería nuestro gel, aquí iríamos a tener una tendencia a la sinéresis. ¿Por qué? ¿Qué es la sinéresis? Se llama el lloriqueo. Es cuando se rompe el gel y empieza a soltar el agüita. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, eso se ve muchísimo en las mermeladas que vienen en los foil, porque sencillamente, pues, la presentación no les interesa mucho y muchas veces son mermeladas de muy mala calidad, donde tienen un porcentaje de azúcar altísimo y, por lo tanto, pues van a tener una sinéresis. Eso que ustedes voltean y les salen unas goticas de agua antes de salir el producto, eso es porque se ha roto el gel. Cuando nosotros tenemos gelificaciones defectuosas, que sean gelificaciones muy duras,
que no sean agradables, que se ven cuarteadas, podemos tener pHs muy altos y también también se pueden dar por excesos de azúcar. Es decir, que lo justo sería tener una mermelada que más o menos oscila sobre los 65 grados Brix y que estamos hablando de un pH que va más o menos desde 2.9 hasta 3.5. Esa es la razón por la cual la norma lo promueve como está estipulado en la resolución. Es esta la razón. Las mejores condiciones de gelificación a 65 Brix se dan desde los 2.9 hasta los 3.5 grados pH. Listo. Estas son situaciones adicionales, solamente pues les tenía, pues qué pasa, que se caramelizan, que es el sangrado, la sinéresis, en términos generales, porque pueden salir espumas, características de rotulado, pero realmente no es el tema, esto ustedes lo ven en Fruber. Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan la posibilidad de desarrollar un buen proceso donde ustedes vayan a trabajar una buena formulación, un buen proceso para sí mismo en el momento en que vamos a meter lo que es la maquinaria, en el momento en que vamos a hacer el análisis de la producción, rendimientos y demás, pues vayamos a tener, todos estemos hablando en el mismo idioma. Bueno, dudas, preguntas antes de finalizar. Si ustedes en el momento están haciendo su formulación y tienen alguna duda, sencillamente me llaman y me avisan. Me escriben por el chat, me avisan, miren, no entendimos, ya hice mi cuadrito, hice mi tablita, no comprendí bien por qué esto era así, y yo les aclaro la duda en el momento en que ustedes estén haciendo su trabajo. Creo que esto es de hacerlo, más que de verlo, es de hacerlo, de que ustedes empiecen a hacer sus balances y listo. No tenemos mayor dificultad. Bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, espero que haya sido lo suficientemente clara. Yo sé que contar esto en un ratico tan corto pues no es tan fácil, pero bueno, es la dinámica y pues con el mayor de los gustos aclaro